Buenas tardes, el día de hoy vamos a hablar sobre los quistes de ovario. Siguiente. Hablemos primero en términos generales. Los ovarios son órganos que forman parte del sistema reproductor femenino. Estos se localizan en la parte baja del abdomen y cada uno se ubica en ambos lados del útero. Tienen el tamaño y la forma de una almendra. Sus medidas son 3.5 por 2 por 1 centímetro aproximadamente. Estos ovarios mes a mes producen óvulos, los que van a ser expulsados con el fin de fertilizarse en cada periodo en los años fértiles de la mujer. Según el ginecólogo peruano Huerta, los quistes de ovario son más comunes en los años de menstruación. Aproximadamente 3 de cada 10 mujeres presentan ovarios poliquísticos. Siguiente. Ahora bien, ¿qué son los quistes de ovario? Los quistes ováricos son sacos o bolsas llenas de líquido que se forman dentro de uno o incluso llegan a afectar a los dos ovarios. O también pueden formarse en su superficie. Estos son generalmente y en su mayoría inofensivos, aunque sí pueden en algunos casos generar molestias o complicaciones agravadas. Siguiente. ¿Cómo se forman los quistes de ovario? Su etiología o su causa, en la mayoría de casos, se produce a raíz del ciclo menstrual. Sin embargo, depende de cada quiste formado. Por ejemplo, los quistes funcionales. Estos se producen dentro del proceso normal del ciclo menstrual. Existen dos tipos de quistes funcionales, el folicular y el de cuerpo lúteo. De estos voy a ahondar más adelante. También tenemos otro tipo de quistes, poco frecuentes, pero igual de importantes. Y estos no están relacionados con el funcionamiento normal del ciclo menstrual. Por ejemplo, el teratoma benigno quístico o también llamado quiste dermoide. Según el autor Kilpatrick, estos suelen desarrollarse a partir de las 3 capas del tejido embrionario, es decir, las germinales, así como todos los órganos, por lo que pueden contener en ellas tejido de distintas estructuras, como por ejemplo nervios, glándulas e incluso piel. Estos no suelen ser cancerosos. También están los cistoadenomas. Estos se forman en la superficie de un ovario y pueden estar llenos de un material acuoso. En este se llamaría cistoadenoma seroso, o de material mucoso, que sería cistoadenoma mucinoso. Por último, los endometriomas. Estos se forman a raíz de una enfermedad en la que las células endometriales uterinas crecen fuera del útero. Una enfermedad llamada endometriosis, en el que parte del tejido se puede adherir al ovario y formar un quiste. En este punto hacemos un énfasis en que los quistes dermoides y los cistoadenomas se pueden agrandar, lo cual puede producir que el ovario se desplace de su posición. Esto aumentaría la posibilidad de que se produzca una torsión dolorosa del ovario, llamada torsión ovárica. Siguiente. Ahondemos en la formación de los quistes funcionales. En los ovarios normalmente crecen estructuras similares a los quistes, que son llamadas folículos. Los folículos producen las hormonas estrógeno y progesterona. Estas liberan un óvulo en cada periodo menstrual de la mujer. Acá puede ocurrir una alteración. Si un folículo normal continúa creciendo, se denomina un quiste funcional. Es decir, como ya dije, estos se producen dentro del proceso normal del ciclo menstrual. Van a existir aquí dos tipos de quistes funcionales, como ya lo mencioné anteriormente: los foliculares y los de cuerpo lúteo. Hablemos de los foliculares. Un quiste folicular comienza cuando el folículo no se rompe ni libera un óvulo, sino que va a continuar creciendo, así convirtiéndose en un quiste lleno de líquido transparente. Estos, en su mayoría, suelen desaparecer al cabo de la continuidad de los ciclos menstruales, sin mayor complicación, e incluso pueden pasar desapercibidos. Por otro lado, como bien sabemos, cuando un folículo libera el óvulo, se comienza a producir estrógeno y progesterona, para hacer eficaz, obviamente, la concepción. Este folículo se llamará ahora cuerpo lúteo. En ocasiones, tras la apertura del folículo y su consecuente cierre, genera que se acumule líquido dentro del mismo, lo que provoca que el cuerpo lúteo se expanda y se forme en un quiste. Estos también pueden desaparecer sin mayor complicación. Sin embargo, a veces suele crecer y suele aumentar su tamaño, generando un riesgo de ruptura
o una torsión de ovario, lo que provocaría en la paciente que lo padezca un dolor abdominal en ella y una hemorragia que obviamente no van a pasar desapercibido. Siguiente. Los factores de riesgo. Los factores de riesgo más relacionados a la formación de quistes de ovario pueden ser problemas hormonales que pueden tener la paciente. Recordemos que los quistes funcionales se forman en el transcurso normal del ciclo menstrual. Existe en este caso un desbalance hormonal que genera la producción misma de estos. Por lo general, este tipo de quistes desaparecen por sí solos, como ya lo mencioné, sin tratamiento alguno. Endometriosis. Las mujeres con endometriosis pueden desarrollar un tipo de quiste ovárico denominado endometrioma, como ya lo he mencionado anteriormente. Es un proceso en el cual el tejido endometrial se puede adherir al ovario y formar una neoplasia o un quiste. Estos quistes pueden ser dolorosos durante las relaciones sexuales y durante el periodo menstrual de la mujer. Y también tenemos a las infecciones pélvicas graves. Estas se pueden expandir a los ovarios y a las trompas de falopio y pueden causar la formación continua de quistes. Siguiente. Los signos y síntomas. En algunas ocasiones, los quistes de ovario pueden producir un ligero malestar o dolor abdominal, aunque en su mayoría no se presentan síntomas y lo más probable es que se confunda con diversas afecciones, entre las que más destaca patologías como endometriosis, enfermedad pélvica inflamatoria, embarazo ectópico o diverticulitis. Sin embargo, en casos excepcionales puede presentarse los siguientes síntomas: dismenorrea con dolor menstrual acrecido, dispareunia, dolor al tener relaciones sexuales, distensión abdominal, al abdomen luce abultado y doloroso en ocasiones, irregularidad menstrual, alteraciones en los periodos menstruales, dolor lumbar, dolor en la parte baja de la espalda, dolor pélvico, dolor en el área de la pelvis. Diagnóstico diferencial. Entre las afecciones de similar sintomatología con el quiste de ovario tenemos embarazo ectópico. Es la implantación del embrión fuera de la cavidad uterina. Este puede confundirse por la amenorrea presentada en la paciente sumado al dolor pélvico existente. Sin embargo, suele ser descartado mediante exámenes de laboratorio pertinentes, entre estos el examen de sangre. Enfermedad pélvica inflamatoria. Esta es una infección aguda del tracto genital superior, útero, trompas, ovarios. Entre los síntomas presentados están el dolor abdominal bajo, dispareunia, dismenorrea, fiebre y flujo vaginal. Los siguientes criterios sirven para descartar esta afección de quiste de ovario. Existe una leucocitosis presente, flujo anormal, mucopurulento, cérvico-vaginal. Endometriosis. En esta afección existe presencia de glándulas endometriales y estroma fuera de la cavidad endometrial y del músculo del útero. Se presenta dolor pélvico, dispareunia, sangrado uterino normal. El diagnóstico debe hacerse mediante una ecografía abdominal. Torsión anexial. Su sintomatología más común es el inicio brusco del dolor abdominal bajo, acompañado por náuseas y vómitos. El diagnóstico oportuno es importante para preservar la función del ovario y prevenir secuelas. En el examen físico se presenta una masa anexial de localización homolateral del útero. Métodos diagnósticos. Se puede detectar los quistes de ovario durante un examen pélvico, en el cual dependerá la forma regular o irregular, tamaño y de su composición, ya sea líquido, sólido o mixto. Sin embargo, se requiere diversos exámenes para confirmar el número de quistes, la localización y el tratamiento que se empleará. Estos exámenes pueden ser prueba de embarazo. Un resultado positivo podría indicar que tienes un quiste del cuerpo lúteo, que es normal en la gestación. Ecografía pélvica.
Se analiza la imagen para confirmar la existencia de un quiste, para identificar la ubicación y para determinar si es sólido, si está lleno de líquido o si es una combinación de ambos. Exámenes de nivel hormonal. Este sirve para comprobar problemas relacionados con las hormonas, como el exceso de producción de estrógenos o progesterona. Laparoscopía. El profesional puede ver los ovarios y extirpar el quiste ovárico. Este estudio anatomopatológico brinda el diagnóstico definitivo. Análisis de sangre de CA-125. Los niveles de una proteína llamada antígeno del cáncer 125 en sangre se eleva muchas veces en mujeres con cáncer de ovario. Este se solicita si el quiste es parcialmente sólido y tienes un factor de riesgo elevado para tener cáncer de ovario. También pueden haber niveles elevados de CA-125 en enfermedades no cancerosas, como endometriosis, miomas uterinos y enfermedad inflamatoria pélvica. Esta prueba suele realizarse en posmenopáusicas. El tratamiento. Esto va a depender mucho de la edad, el tipo y tamaño del quiste, también de los síntomas que presente la paciente. Según eso, el personal médico va a poder sugerir un tratamiento. Uno de ellos será la conducta expectante. Esto consiste en esperar y volver a realizar el examen en 6 meses aproximadamente para ver si el quiste desaparece. Por lo general es una opción siempre y cuando no presente síntomas. Los quistes sean simples, pequeños y llenos de líquido. Otro de los tratamientos puede ser los medicamentos. Se les recomienda a la paciente tomar anticonceptivos hormonales. Esto con el fin de detener la ovulación y prevenir el desarrollo de nuevos quistes. En el caso de que la paciente presente quistes mayor a 5 centímetros y no disminuya su tamaño con las píldoras anticonceptivas, se va a optar por una cirugía que para estos casos existen dos tipos. Uno de ellos es la cirugía laparoscópica, que muy aparte de ser un método de diagnóstico, también es utilizado como un tratamiento cuando el quiste no es muy grande. Este se realiza a través de pequeñas incisiones, que son máximo de 1 centímetro, donde se introduce un tubo delgado para visualizar los órganos reproductores de manera interna y así extirpar la tumoración y conservar el máximo tejido ovárico sano. La recuperación por lo general es rápida y habitualmente el ingreso es de 24 horas. Otra opción es la laparotomía. Esta se realiza cuando el quiste es grande. Se elimina a través de una incisión de mayor tamaño en el abdomen y posteriormente se manda a realizar una biopsia para un mayor estudio y posterior manejo. Si es posible, los médicos preservan los ovarios extirpando solo el quiste, que vendría a ser una cistectomía. Sin embargo, si el órgano está comprometido, se realiza una oforectomía, que es la extirpación del ovario. Esto se da en casos de miomas, cistoadenomas, teratomas de diámetro superior a los 10 centímetros y quistes de diámetro superior a los 5 centímetros presentes en mujeres posmenopáusicas. Siguiente. Las complicaciones serían de acuerdo al tipo de quiste, ya que hay benignos que estos desaparecen según los ciclos menstruales. Sin embargo, hay excepciones. Uno de ellos es la masa cancerígena de quistes ováricos, que está presente en la mayoría de las mujeres posmenopáusicas. Otro de ellos sería la torsión ovárica. Esta ocurre cuando el quiste adquiere un tamaño superior y provoca que el ovario se mueva de su posición normal o este gire. A su vez, puede disminuir o detener el flujo de sangre a los ovarios, lo que causaría daño o muerte del tejido ovárico. También tenemos la rotura del quiste, que puede provocar un intenso dolor pélvico abdominal y un sangrado profuso en la paciente. Esta complicación incrementa mucho el riesgo de sufrir una infección y comprometer la vida de la paciente si no se trata oportunamente. Siguiente.
Como conclusión de este tema, tenemos de que es común que las mujeres en edad reproductiva hayan tenido algún quiste funcional sin notarlo, pues estos suelen ser asintomáticos. Cabe recalcar que la mayoría de los quistes suelen ser benignos y no se debe indicar que es un signo de que se sufrirá cáncer de ovario a futuro. Si bien es cierto, no existe una prevención exacta para los quistes de ovario, pero se recomienda a las usuarias acudir a chequeos obstétricos anuales, sobre todo a las usuarias posmenopáusicas, ya que en ellas incrementa el riesgo de padecer un quiste de ovario maligno. Gracias.